salí de mi cuerpo y vi como una especie de civilización en el suelo de la habitación. Era como una maqueta, algo así, y me pareció súper raro, porque era como holográfico. Y cuando la veo pequeñita y o sea, todo mi cuerpo energético era como más grande. Me acuerdo que es como que voy a tocarla con el dedo y simplemente siento como absorbe toda mi energía y termina la muria. O sea, en ese momento yo no tenía la conciencia como para discernir qué lugar era, simplemente sabía que era un lugar al que yo pertenecía. Bueno, bienvenida Ceci a De Vuelta a las Estrellas, a este podcast donde a mí me gusta invitar gente a poder hablar sobre todo lo que nos pasa en el camino espiritual. Más que nada en estas sesiones llaman Almas Despiertas para que podamos compartir en comunidad y justamente no sentirnos que estamos solos cuando atravesamos este proceso, sino que somos muchos en la misma y que siempre compartir nuestras experiencias nos puede ayudarnos a sentirnos en comunión. Así que nada, bienvenida Ceci. Muchas gracias por la invitación. Realmente al leer tu mail me emocioné porque las vidas pasadas y Lemuria es un tema que me gusta compartir desde el corazón y creo que este espacio es perfecto para que las almas puedan llegar a la información cuando resuenen con ella, siempre que lo necesiten, como bien dices, y acompañarnos en el proceso y en el camino que es de unión al final, porque no estamos separados, estamos integrados en el mismo mundo, en la misma dimensión y al final nuestro fractal álmico también está en todas las dimensiones. Entonces, es un placer estar aquí. Me encanta. Sí, a mí me pasa que cuando yo conecté inicialmente con mis memorias o empecé a conectar con todo esto de Lemuria, fue como o sea, se sintió como una energía, como un algo así en mi cabeza que fue un shift como completamente. Entonces digo, encontrar a alguien que justamente hable y transmite desde este lugar, para mí es hermoso. Así que, primeramente, si le querés contar a la gente, quien está nuevo acá escuchando, ¿a qué te dedicas? Wow, esa es una gran pregunta, porque mi corriente o mi forma de ver la espiritualidad es Ujú. no ponerle etiquetas. Me gusta. Entonces, cuando me preguntan a qué me dedico, si es una persona que tal vez no está tan en este mundo, suelo decir que soy terapeuta holística. Pero porque es un término que está muy integrado en la sociedad, pero para mí lo que yo realmente hago es abrir portales cuánticos. Ujú. Abro portales que no están fuera, sino que están dentro de nuestro propio cuerpo y es ahí donde realmente podemos acceder a las memorias y conectar con la información, porque creo que esas etiquetas y esa búsqueda de entender lo que realmente somos es algo de la sociedad. Cuando entramos en el camino espiritual no necesitamos entender lo que somos, simplemente vamos caminando y vamos aprendiendo. Simplemente aprendemos y evolucionamos en todo momento. Entonces, ¿a qué me dedico? A abrir portales, podría decirse, a hacer una llave, a traer esa información ancestral y a que las personas puedan abrir su corazón y expandirlo, porque es ahí donde está todo, es en el corazón a donde tenemos que volver. Qué hermoso. Sí, hace poco había visto un podcast que también decían que como la urgencia de lograr algo, de llegar al propósito, surge cuando nosotros pensamos que es como lo único que hay o lo único que tenemos que hacer. Y eso no solo es algo como que siento como de muy del ego, sino como muy de acá, ¿no? Como de la densidad de la materia. Pero cuando te pones a pensar un poco en todo, decís, la naturaleza se toma su tiempo para florecer, para que caigan las hojas y siempre llega a tiempo. Entonces, siempre hay tiempo para ser nosotros mismos, para crecer. Es como un poco la vorágine de las redes, la vorágine del mundo que te dice como, no, bueno, te tenés que iluminar ahora ya, te tenés que sanar ahora ya y no es tan así, tipo, cuanto más como coherente y fiel sos vos con tus propios procesos, más irónicamente más te iluminás o más llegás a tu eje y a tu centro. Y bueno, te quería preguntar primeramente, esta pregunta me encanta hacérsela a todos cuando empiezo, y es ¿cómo fue Bien. tu despertar espiritual? ¿Cómo llegaste a este mundo y en algún punto cómo justamente terminaste llegando a hacer lo que vos haces hoy en día, que nos contaste? Bien, ¿cómo empezó? Empezó desde muy pequeña. Ujú. Realmente yo desde pequeña, y fue algo que fui recordando a medida que volví a despertar o a activar esas memorias, porque desde muy pequeña
estaba muy en contacto con la naturaleza, como muy salvaje, muy rebelde en mí y con las personas que me rodeaban. Y siempre tenía como esa dualidad, ¿no? De que por fuera era muy delicada y muy bella, pero que por dentro había una niña salvaje corriendo y queriendo ser libre. Tenía episodios de parálisis del sueño que en su momento nadie supo explicar y lo derivaban a problemas de estrés, bueno, X razones más de la materia, ¿no? Y de la sociedad. Y durante toda mi vida tuve parálisis del sueño. Parálisis que causan muchísimo miedo en mí y que a medida que iba creciendo, esas sombras y ese miedo se iba como agravando, ¿no? Ujú, Porque algo que comprendí, porque justo la parálisis fue lo que me permitió viajar astralmente a Lemuria luego, y lo que comprendí es que esa parálisis en realidad era como un espejo que venía a mostrarme los miedos y las sombras que yo tenía que trascender antes de poder realmente comenzar a conectar con estos portales que yo podía activar. Y hasta que yo no me limpiara o reprogramara toda esa parte en mí, no iba a poder avanzar. ujú, Entonces fue como que fue muy progresivo, pero sí bloqueé durante aproximadamente, creo que desde mis 7 años hasta mis 21, más te diría 24, 25, bloqueé lo que es el camino espiritual. Me ujú, negué completamente a verlo. Hubo como una desconexión muy grande en mí. A los 7 años nos mudamos con mi familia. Tuve que dejar todo. Esa fue la primera vez que me mudé y me acostumbré al movimiento. Y hubo como un shock muy grande en mí. Entonces, ahí fue que realmente comencé a bloquear el camino, porque creo que el dolor, si bien nos lleva a despertar, también nos lleva a bloquearlo en un primer lugar. ujú. Y cuando conecté con esas sombras, las puertas se empezaron a abrir. Bueno, vamos un poco con el tema de vidas pasadas, que es algo que me llama un montón y siento que también mucha gente tiene curiosidad sobre este tema. Yo siento que hay como todo un tema al respecto alrededor de las vidas pasadas, porque siento que quizás hay personas que lo ven o lo buscan no tanto como una clave para la sanación, sino como el famoso tour a las vidas pasadas, como curiosidad, como que porque se puso de moda, quiero saber qué fui antes de lo que soy ahora sin ninguna conciencia sobre cómo eso nos puede ayudar. Como si prendés Netflix y decís como, bueno, a ver qué hay, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cómo las vidas pasadas nos ayudan? ¿Cómo esta herramienta nos puede ayudar a nuestro presente? Que realmente sea un acto de conciencia para desbloquear patrones o heridas o cosas que quizás nosotros sentimos que con las herramientas de hoy no podemos controlar. Algo que quiero hacer hincapié es que me he enfrentado como la llave que soy, como el espejo que soy, a personas justamente que buscan las regresiones para esto mismo que dijiste, Ujú, como una película de Netflix. Y desde las que estamos en el otro lugar y desde los que ofrecemos el servicio, es fuerte ver que no se valora, ¿no? Que realmente no se llega a lo que es la herramienta y al poder de sanación que tiene. Las regresiones a vidas pasadas, si bien las vidas pasadas son fractales de nuestra propia alma, no es algo que realmente se considere pasado, sino son fractales que están más allá del tiempo y el espacio, más allá de las dimensiones, vibrando y pulsando energía. Entonces, cuando esa energía pulsa, llega la información a nosotros. Y ujú, asimismo, con esa otra vida que le llega la información de nuestra vida, al final está todo interconectado. ujú, No hay tiempo, el tiempo no existe, el pasado no existe, el futuro no existe, solo existe el momento que tenemos ahora en esta tierra. Las vidas pasadas son una herramienta entonces que nos permiten desbloquear la información que hay en nuestros chakras. Porque nuestros chakras son, si bien son portales energéticos, también son como esponjas que absorben información de todos estos fractales, de toda esta vibración que se produce. Entonces, cuando en otro cuerpo se produce una vibración que genera un bloqueo o un shock, automáticamente y de forma inconsciente ese bloqueo se transmite a nuestro cuerpo y a nuestro chakra, generando que la información no fluya y que no podamos acceder a esas memorias. Porque en mis regresiones a vidas pasadas y en las regresiones que he hecho con las alumnas o con las clientas que llegan, es muy fuerte como un pequeño incidente desencadena toda una reacción que termina en el shock. Son como bloqueos que al final están fuera de nuestro control, que era como parte de ese destino escrito
que teníamos que vivir y experimentar para aprender sobre esa vida, sobre esa experiencia y sobre esa vibración que se nos transmite al final. Ujú, La regresión de vidas pasadas te puede ayudar a evolucionar así si lo quieres, porque ujú, al final es lo que permite que la energía se fluya, se abran los chakras y que el canal se limpie. El tema está en que para que una regresión realmente funcione, no solo tienes que verla como si fuera una película de Netflix, tienes que sentirla, tienes que experimentarla, tienes que vibrarla, tienes que sentir ese dolor, tienes que convertirte en esa frecuencia y en esa vibración que es esa otra vida para que realmente salga y la energía se libere. Si no, va a seguir estancada y el problema va a seguir siendo exactamente el mismo. ujú. Tal cual. ¿Y qué suele descubrir la gente? Bueno, un poco nos estuviste contando, cuando va a estas vidas justamente desde la conciencia. Depende de cada caso. Ujú, Lo que me ha pasado a mí y también lo que ha pasado con las mujeres con las que yo resuena mucho con la energía de mujeres. Realmente no he trabajado con hombres, ningún hombre ha llegado a mí. Entonces, estas mujeres lo que han vivido es traumas desde ser perseguidas en otra vida, desde ser asesinadas, ser silenciadas, ahorcadas. He tenido alumnas que han sentido literalmente en la regresión como su cuello se ponía así instantáneamente y sentían el ahorcamiento y se veían a sí mismas en ese lugar, ujú, sentían el por qué estaban siendo ahorcadas, les llegaba la información del por qué era. Y siempre suele estar relacionada con la misión de vida, ¿no? Es como que al final todas somos sacerdotisas y sacerdotes, ¿no? Y tenemos muchísima información dentro y esas memorias de vidas pasadas y esos fractales que están ahí y que están dentro nuestro, justamente los que nos permiten es recordar el recordar por qué tenemos miedo, por qué dudamos, por qué no nos animamos a compartir la información. Muchas de mis alumnas no se animan a compartir y a hablar como nosotras estamos hablando. Y eso es porque tienen un bloqueo en su garganta y cuando lo pueden liberar comienzan a sentir como al final sí pueden y ese miedo ya no está. Lo mismo pasa con el útero, la creación, la vida. Hemos tenido muchos fractales en los que al final hemos sufrido nuestro útero, ya sea violaciones, agresiones sexuales, incluso he tenido alumnas que han visto cómo le sacaban al bebé de su vientre y las asesinaban. Se ven cosas muy fuertes, o sea, la regresión no es un juego, es realmente un entender qué es lo que está pasando en tu cuerpo y cómo tu cuerpo te está hablando. Porque si sentís un dolor en tu útero, si sentís un bloqueo en tu pecho, o en tu plexo, o en tu pecho, al final hay algo ahí, hay información que tiene que ser liberada, porque cuanto más la bloquees, más se va a expandir y más tú te vas a cerrar. ujú. Sí, esa era una de las preguntas que yo tenía, que era como si había justamente un hilo conductor entre las mujeres hoy con respecto a sus vidas pasadas, porque algo que yo noto, o sea, no solo en mí, sino hablando con amigas o con personas que han acudido a mi taller, que a mí también me pasa, vienen mujeres, es como que hay algo ahí que me llama siempre al femenino, es eso, el miedo a expresarse. Es algo muy común, como sentir, o no solo en su vida o a través de así, de quizás haber hecho registros, haber hecho vidas pasadas, cosas así. Es como el no poder expresar su verdad, el sentirse limitadas, el sentirse acalladas y decir qué hay ahí en la historia femenina, en el legado femenino que nos ha pasado, que nos ha impedido justamente poder expresarnos con nuestra autenticidad. Obviamente si vamos a la historia es muy obvio, pero decís, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que hay un hilo invisible que une todas nuestras historias. Porque es fuerte. Es fuerte, es un montón. Entonces yo te quería preguntar como Pero ¿por qué justamente... es un montón? Esa es mi pregunta para ti. ¿Por qué te parece algo fuerte? ¿No te parece algo en realidad lógico que estemos todos interconectados si somos parte de la misma fuente? Yo creo que lo fuerte no es el hecho de que así, tipo, no es, o sea, no estemos conectados, sino lo lindo es que estamos conectados, lo fuerte es que nos hayan bloqueado. O sea, porque es como justamente esa cosa de por qué a nosotras se nos ha como reducido ese poder, se nos ha callado, se nos ha puesto un costado, ¿se entiende? Para mí ahí está como lo fuerte de la historia, porque que estamos unidas, sí, entonces, obvio, cuando uno empieza a compartir con otras, se da cuenta que hay un montón ahí, tipo, hay un montón ahí por compartir y que cuanto, no parece, pero cuanto más nos animamos a decir desde nuestro lugar,
más llegamos a otras almas a que se animen a hablar también, ¿no? Y así va como creciendo esta red de decir, sí, sí podemos, sí hay un poder creador adentro mismo, incluso nuestra propia biología, la ciclicidad de nuestro cuerpo, nuestro útero, todo eso nos invita a crear y es algo sagrado, o sea, siempre se nos ha dicho lo opuesto, es sagrado, o sea, yo siempre me repito eso y siempre me gusta llevar eso, el útero es sagrado, nuestra creación es sagrada. Sí, al final en el útero también es donde está como el espacio vacío, ¿no? Y creo que el vacío es donde se puede sembrar y nutrir, donde puede florecer. O sea, necesitamos también como mujeres vaciarnos de todo, desprendernos de todo para permitirnos crear nueva vida, ya sean proyectos, ya sea una familia, todo se crea en el útero y también en resonancia con nuestro corazón y con nuestra mente. Yo creo que son esos tres portales y cuando yo realmente pude activar esos portales fue que pude acceder a Lemuria, ¿no? Pero algo que sí siento decir es que al final las vidas pasadas no solo se tratan de lo que nos hicieron a nosotras, sino también de lo que nosotros hicimos. Ujú, Nosotras perdimos el poder como mujeres porque nosotras lo cedimos. Entonces no se trata de siempre culpar al patriarcado o culpar al resto, sino de realmente mirar qué fue lo que hicimos, dónde está el aprendizaje para nosotras, cómo, qué podemos hacer diferente en este momento y en este tiempo donde podemos expresarnos sin miedo. O sea, realmente es ahí donde está el aprendizaje de las regresiones a vidas pasadas, que nosotros somos víctimas. ujú. No solo somos víctimas, o sea, al final nosotras nos autoimpusimos en el papel de víctima. Y es algo que tal vez para la mente puede ser como, "Fiu", pero es que al final muchas de mis alumnas y yo también hemos recordado vidas en las que no hicimos bien uso del servicio, en las que nos dejamos llevar por el poder, en las que tal vez asesinamos. Y eso ha pasado con cada una de las almas. O sea, te aseguro que tú también y las mujeres con las que tú trabajas también en una vida asesinaron o se suicidaron. Es que al final tenemos que experimentar, o sea, cuando realmente elegimos estar acá, venimos a experimentar todas las facetas del ser humano, Ujú, desde lo bueno hasta lo malo, para encontrar el punto medio de la unidad. Si no experimentamos un lado y el otro, no podemos realmente encontrar el camino. Y es ahí donde está el enriquecimiento de las vidas pasadas, en no juzgar, en no castigarnos por lo que pasó, sino en simplemente aceptar y recoger el aprendizaje. sí, me parece precioso, es tal cual, porque a veces es, no sé si es doloroso para nosotros, doloroso para el ego tal vez decir como, como que yo me puse en el lugar de víctima. Y cuando vos quizás lo llevas a situaciones más presentes, decís, bueno, ¿en qué situaciones sentís que estás cediendo tu poder? ¿En qué situaciones sentís que estás diciendo como, bueno, pero no pasa nada, no me jodes? Como no, te saca la energía si lo cedes. Entonces, si lo vemos que yo, el otro, el afuera, siempre va a ser que yo, de una forma. Es como vos reaccionás frente a eso, qué permitís de eso. Entonces, cuando me encuentro en situaciones que digo, bueno, siento que me están quitando mi poder, digo, ¿qué estoy haciendo yo para dar ese poder? O sea, ¿por qué le estoy dando mi poder a algo externo? Entonces digo, a veces es tan sencillo como me paro y me voy, ¿se entiende? No le doy mi energía a esto, porque esto me la quita y ahí me estoy como parando en mi autonomía, ¿no? Como en mi propia coherencia, Soberanía. mi propia soberanía, así es. Bueno, me encantaría ir al tema de Lemuria. Vos justamente hablaste de que tuviste que como sanar toda esta parte, como abrazar esa sombra para poder conectar con Lemuria. ¿Qué es Lemuria? ¿Qué es Lemuria? ¿Qué pregunta? ¿Qué es Lemuria? Lemuria es nuestro paraíso interior. Esa es la palabra que resume Lemuria, paraíso. Y durante mi introspección y mis viajes a Lemuria, solía pensar al principio que era un lugar que estaba en alguna parte geográficamente hundido, ¿no? Porque al final eso fue lo que se ha contado, la información que ha llegado hasta hoy en día, de que Lemuria fue la primera civilización aquí en la Tierra que se hundió y que esas placas tectónicas como que se dividieron geográficamente, ¿no? Pero lo cierto es que Lemuria, y la información que a mí me ha llegado a Lemuria es que Lemuria es el corazón de Gaia. O sea, Lemuria se mantuvo vivo gracias a un corazón que fue implantado desde las constelaciones que descendimos para crear esta nueva civilización. Cuando implantamos esta semilla y este corazón, fue como la fuente y la energía que se permitió
que hubiera crecimiento, que hubiera florecimiento, que hubiera armonía en la civilización, que hubiera realmente un ciclo natural, una conexión con los cuatro elementos, un respeto, una devoción. En Lemuria vivimos realmente de una forma hermosa, siendo sacerdotisas, conectando con la energía femenina, anclando la luz y el amor desde la madre tierra, desde Mu, trayendo realmente información sagrada, códigos, conexión con cristales. Trabajamos en conjunto con dragones, cambiábamos de forma, o sea, las sacerdotisas que vivimos en Lemuria teníamos la capacidad de cambiar de forma. Realmente toda esa información hoy está en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es Lemuria hoy en día? Es un portal que hay en nuestro corazón. Es un portal al que podemos acceder a nuestro corazón cuando realmente lo hemos abierto por completo. Cuando salimos del papel de víctima, cuando nos reconocemos como observadoras de nuestra realidad, cuando no caemos en autocastigarnos y juzgarnos, cuando podemos ver si cometemos un error, si hacemos algo que tal vez fue un paso en falso, lo podemos ver sin realmente autoflagelarnos, ¿no? Porque lo vemos desde el amor y desde la compasión de que al final todo eso pasa por algo. Cuando entendemos que todo pasa por algo, nuestro corazón realmente comienza a vibrar y a pulsar desde una energía muy diferente. Ya no se siente dolor, hay amor. Pero yo sí puedo decir que antes de conectar y reconocer la Lemuria en mí, sentía un dolor muy profundo en mi corazón que no sabía de dónde era. Era como que extrañaba mi hogar y anhelaba volver a mi hogar y no sabía dónde estaba mi hogar. Hasta que comprendí que mi hogar no era algo externo, que Lemuria no era algo externo, sino que era algo interno que estaba dentro de mí. Y cuando esa luz se expande desde nuestro cuerpo hacia afuera, como bien tú dijiste al principio, podemos ir a esas memorias, podemos recordarlas, porque las estamos recordando desde el amor y no desde la avaricia o desde el querer más y más y más, sino simplemente de traer esa información de nuevo a la tierra, porque es ahí donde se crea el paraíso, ¿no? El paraíso se crea con cada una de nosotras alineada a su misión. Y la misión, y es algo que me gusta hablar mucho, va más allá de dones o herramientas. O sea, la misión es una frecuencia, es una vibración, es algo que pulsamos nosotras por ser simplemente nosotras. La misión no se trata de abrir portales, no se trata de hacer constelaciones, no se trata de hacer círculos, no se trata de hacer retiros. Esos son herramientas y dones que acompañan la frecuencia de la misión, pero la misión es ser nosotras, en completa aceptación y en completa rendición a la divinidad que hay dentro nuestro. ¿Y cómo fue esta primera conexión que vos tuviste con Lemuria? La primera conexión fue la primera vez que pude trascender mis parálisis del sueño. Ujú, Me había mudado a Mallorca, estaba en una habitación y era un piso como que bastante espiritual, ¿no? Como que se promovía esta conciencia. ujú, Así que algo en mí me empezó como a empezar a trabajar con los chakras, a conectar, a realmente sentir que era la información que había. Estaba acostada en mi cama y mi cuerpo comenzó a vibrar desde mis pies hasta mi cabeza, hasta mi corona, y era como que la vibración subía y bajaba, era frum, 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 súper rápido y cada vez iba más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, hasta que comencé a salir de mi cuerpo. Cuando comencé a salir de mi cuerpo, sentí un fuerte dolor en mi primer chakra, que era porque yo no me había trabajado el enraizamiento, entonces claramente el desprenderme de mi cuerpo produjo un fuerte dolor, pero que me aguanté, o sea, no sé cómo porque el dolor realmente era muy fuerte, pero me lo aguanté porque algo me dijo que el dolor en realidad no era real, sino que era parte de la ilusión. ujú. Así que seguí, salí de mi cuerpo y vi como una especie de civilización en el suelo de la habitación. Era como una maqueta, algo así, y me pareció súper raro porque era como holográfico. Y cuando la veo pequeñita y o sea, todo mi cuerpo energético era como más grande. Me acuerdo que es como que voy a tocarla con el dedo y simplemente siento como absorbe toda mi energía y termino Lemuria. En ese momento no sabía que era Lemuria. O sea, en ese momento yo no tenía la conciencia como para discernir qué lugar era, simplemente sabía que era un lugar al que yo pertenecía. Pude sentir la naturaleza, pude sentir la energía, pude tocar el material de lo que estaban hechas las construcciones, era como súper antiguo. Pude caminar por las calles, pude ver cómo estábamos vestidos, pude verme a mí misma, ¿no? Esa fue mi primera conexión con Lemuria. Ni siquiera sé cómo regresé, eso es algo que no recuerdo, ni cuánto tiempo estuve ahí, porque también me ha pasado en viajes astrales que estoy fuera de mi cuerpo durante una semana. Entonces, no sé cuánto tiempo estuve ahí, pero, pero sí sé que eso es lo que recuerdo. Y después la información se comenzó a mover más deprisa.
Qué hermoso, qué lindo. Y estas memorias, hoy vos ya nos anticipaste un poco, pero ¿dónde se encuentran en nosotras? ¿Cómo podemos hacer para justamente activar todas estas memorias, para conectar con esa parte sagrada de nosotras? Enfrenta la oscuridad. Y Ujú. no enfrenta la oscuridad desde el punto de vista que hoy suele estar hablado. Enfrenta la oscuridad. O sea, realmente se me pone la piel de gallina, o sea, enfréntate. Enfréntate a ti misma. O sea, enfréntate desde todos los sentidos. Conócete, conoce todas tus creencias. Conoce las creencias que están más ocultas. Y cuando, incluso que a mí me pasó en estos días, cuando veas que hay una creencia que no sabías que tenías, no la castigues. Comienza a traer amor a ti desde todos los aspectos de tu vida. Elígete a ti, elígete sobre relaciones, elígete sobre familia, elígete sobre todo lo que drene tu energía. Habita tu soledad, habita el silencio, en el silencio donde las respuestas se encuentran. O sea, realmente abrir tu corazón no es algo que puedes hacer con una herramienta o con una sesión. Abrir tu corazón es un compromiso que tú tomas de realmente cada día conectar con él, escucharlo y liberar el dolor que haya que liberar. Yo literalmente durante 2, 3 años, y lo sigo haciendo ahora, es mi práctica diaria. Al Ujú. despertar y al acostarme conecto con mi corazón. Escucho sus latidos. Por supuesto que hay días que tal vez puedo conectar más y días que conecto menos, pero siempre pongo la intención de reconocer mi corazón. O sea, si nosotros no somos conscientes de que esos portales están dentro nuestro y no los honramos desde ese lugar, las memorias nunca van a llegar. Ujú. Qué Al hermoso. final. Es que al final es así, ¿sabes? O sea, no. Es como digo, la misión. Nosotros estamos al servicio y podemos ayudar a las personas, pero si las personas no quieren ayudarse a sí mismas, no vamos a hacer ningún cambio. El cambio lo hace cada uno. Nosotros brindamos vibración, herramienta que las puede guiar hacia ese cambio. Pero al final la decisión es de cada persona, es el libre albedrío. Tal cual. Sí, es así, es cuando alguien no quiere ayudarse a sí mismo, vos no podés hacer nada. O sea, ayudándote a vos, ayudas más a las personas y por resonancia van a llegar aquellos que sí ven en vos algo, pero porque también lo ven en sí mismo y así es la rueda eterna, ¿no? de energía y de espejos de este mundo. Exacto, es que al final este mundo es un gran espejo del mundo que está arriba. No lo vemos, pero son mundos que están espejados. Tal cual. Es aprender a ver más allá de esta dualidad. O sea, también para tener memorias creo que es muy importante el abrir tu tercer ojo para poder ver, ¿no? O sea, creo que el poder ver es lo que realmente también te permite conectar con esas memorias. Es desbloquear tu tercer ojo y abrirte a ver mucho más. A simplemente, incluso hoy en día a mí me pasa que yo no necesito cerrar mis ojos para sintonizar con toda esa información o para verlo, simplemente es algo que veo. Yo ya no veo el mundo real como el mundo real. Yo Ujú. miro por la ventana y está la casa, pero es que yo ya no veo la casa, yo veo la vibración que tiene la casa. Y es ahí, o sea, es un trabajo, no. Y depende de cada uno. Bueno, ¿hay algún consejo que vos le quieras dar a la gente que nos está escuchando como para cerrar esta sesión? Igual siento que ya diste un montón de consejos hermosos. Escúchense, dejen de buscar fuera lo que ya tienen dentro. Dejen de ir hacia lo externo. Sí, o sea, el camino espiritual no se trata de buscar fuera. O sea, se trata de ir hacia adentro, de caminar hacia adentro y de conectar con todo lo que hay. Porque todo lo que necesitamos ya está. Ya lo tenemos energéticamente hablando y también dentro de nuestro cuerpo. Y si nosotros queremos cambiar nuestra realidad, no vamos a poder cambiarla, no vamos a poder experimentar todas esas memorias a las que queremos acceder si no cambiamos desde dentro. O sea, si desde dentro no hay paz, si desde dentro no hay amor, si desde dentro no hay luz, eso no se va a reflejar fuera. Lo que no quiere decir es que la luz llega así. Al final hay que hacer ese trabajo de que realmente la oscuridad se disipe. Y la oscuridad para mí ha sido mi más grande maestro y honro la oscuridad porque en la oscuridad hay vacío, hay destrucción y hay creación nuevamente. O sea, no hay luz sin oscuridad y no hay oscuridad sin luz. Sí, tal cual, la oscuridad es como un útero gigante. Es un lugar oscuro
pero que también crea, donde no vemos lo que hay afuera, pero que también es sagrado. O sea, hay mil formas de verlo, pero a mí me encanta verlo de esa manera. Es un útero, la oscuridad es un útero y es parte. Así como es parte de estar afuera en la luz, en algún punto también necesitamos estar adentro. Las dos partes son necesarias. La otra vez veía un podcast que decía, la ley de polaridad no es tipo A y B, sino es A y B. Son parte de una misma cosa, no es uno allá y otro acá. Es parte de lo mismo. Es un fractal. Es que todo es un fractal del mundo, o sea, nosotros somos fractales de la fuente. Entonces, cuando realmente integramos que somos parte de todo, literalmente todo, esas barreras comienzan a caer con más facilidad, Ujú. porque ya no caemos en el juego de ponernos en el papel de víctima o de autocastigarnos, sino que somos observadores. Y eso creo que es otro consejo, aprenda a ser observador de tu propia vida. Es ahí donde se encuentra la verdadera sabiduría. Totalmente. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, por venir a esta sesión. La verdad que para mí fue hermoso, fue súper enriquecedor y pienso que esta charla va a llegar a quienes tengan que llegar y que la verdad que tiene una frecuencia preciosa y nada. Gracias por tu tiempo y por tu luz. Gracias a ti por esta invitación. Les envío mucha luz y mucho amor a todos. Gracias. Adiós. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Almas Despiertas. Te comento que si me estás escuchando desde YouTube, los episodios donde estoy hablando yo sola están en formato audio y por ese motivo yo elegí dejarlo solamente en la plataforma de Spotify, así que vas a tener el link acá abajo en la descripción para que los puedas ir a escuchar y nada más que decir, nos vemos en un próximo episodio.